Jurassic Park es una historia escrita por Michael Crichton, uno de los escritores más prolíficos de la ciencia ficción, que enamoró a una generación, y se trata de una de mis historias favoritas en general. Lo tiene todo. Una trama llena de misterios, ciencia ficción, terror, personajes super carismáticos, espionaje industrial, dinosaurios y un mensaje crítico sobre la mano del hombre en la naturaleza. La película original de Spielberg es una auténtica maravilla, con una producción impecable y unas interpretaciones de 10. Y sus dos secuelas también me gustan mucho. Ah, ¿que hay más secuelas? No sé de qué me estáis hablando. Literalmente, esta película es el resultado de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Me parece imposible que se pueda hacer una película de este calibre hoy en día, como demuestran las innombrables secuelas de Jurassic World. Pero como he dicho, la historia de Jurassic Park y su secuela, El Mundo Perdido, son obra de Michael Crichton, y como suele ser norma en estas ocasiones, los libros de Crichton son mucho mejores que las películas. Y mira que la cinta de Spielberg es una de mis películas favoritas, pero el Rey Midas de Hollywood es un genio a la hora de crear blockbusters, es decir, películas palomiteras que arrasan en taquilla, por lo que suelen adaptar las historias para hacerlas más disfrutables para el público general y toda la familia. Es debido a esto que a la hora de adaptar el guión a la gran pantalla, tanto en Jurassic Park como en El Mundo Perdido, Spielberg bajó el listón en lo que a ciencia ficción, cuestiones éticas y mensajes se refiere. Pero más importante para nosotros, y por lo que creé este vídeo, es que las películas no tocan las partes más turbias de la historia que hacen que los libros de Crichton sean espeluznantes. Que estas cosas que hemos creado no son dinosaurios y todo lo que ello conlleva. Este aspecto más terrorífico de Jurassic Park es ignorado por el público general, ya que la mayoría de la gente se ha visto las películas, pero bastante poca gente se ha leído los libros. Y vale que las películas tienen sus momentos de tensión y terror, pero nada comparado con las escenas grotescas y situaciones horripilantes que ocurren en los libros. Pero últimamente se están poniendo de moda vídeos de terror analógico de Jurassic Park. Para aquellos que no sepan, es un género de terror que utiliza como medio audiovisual gráficos o grabaciones de baja calidad, similar a cintas de VHS o pantallas retro. Pues bueno, debido a esto, la parte más terrorífica de esta historia se está dando a conocer. La mayoría de estos vídeos actúan a modo de found footage, o instrucciones a seguir en diferentes escenarios, o vídeos de seguridad laboral para los trabajadores del parque creados por la compañía encargada de Isla Nublar, InGen, como por ejemplo un vídeo tutorial que explica qué hacer si ves un velociraptor fuera de su recinto, u otro que expone que no es aconsejable pasar por ciertas zonas del parque por la noche. Y para alguien que no se haya leído los libros, estos vídeos pueden parecer otro creepypasta más creado a partir de una franquicia tan querida como Jurassic Park. Pero no, estos vídeos reflejan perfectamente las precauciones que en la historia se toman en el parque, así como el gran peligro que representan algunos de estos animales, y las terribles muertes que proporcionan a los más desafortunados. Por ejemplo, la muerte de Ed Regis, a manos de un tiranosaurio juvenil que juega con él antes de matarlo ante la impotente mirada del Dr. Grant, Lex y Tim. O como unos Compsognathus en Costa Rica se comen a un bebé en su cuna. Pero Regis es un personaje que no aparece en la película, y la escena del bebé y lo ocurrido en Costa Rica también fue omitido de la cinta. Así que para mostrar mejor la crudeza de los libros, os expongo el trágico final de Dennis Nedry en el primer libro. Después de bajarse de su jeep durante la tormenta, mientras intentaba llegar al barco, Nedry escucha un gorgojeo como de un ave viniendo de la espesura de la jungla. Al principio piensa que se trata de un búho, pero cuando se dirige de vuelta al coche, escucha un crujido en la espesura, como si un animal grande se estuviera acercando lentamente hacia él. Es entonces cuando Nedry se dispone a correr hacia el coche. Una vez cerca del coche, se detiene. El animal había llegado al coche antes que él, pero se encontraba quieto, a una distancia de 10 metros, en el límite de la iluminación de los focos del jeep. Nedry no sabía de qué dinosaurio del parque se trataba, ya que él solo era un informático. El animal superaba los 3 metros erguido, y tenía una cresta en forma de V sobre la cabeza. Nedry espera observando al estático animal, pensando que las luces del coche lo asustan, y por ello no se acerca más. Pero es entonces cuando Nedry siente un impacto en el pecho. Nedry lo toca con la mano. Era saliva. El dinosaurio lo había escupido. Acto seguido sintió un segundo impacto, esta vez en el cuello. Nedry abre la puerta del coche listo para largarse de allí, pero es cuando gira la cabeza para echar el último vistazo al dinosaurio, cuando un tercer impacto le acierta en los ojos. Siente como si unos clavos al rojo vivo se hubieran clavado hasta la parte trasera de su cráneo, y cae de rodillas gritando. La tierra tembló debajo de él, y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía oír el suave ulular, y a pesar del dolor, se esforzó por abrir los ojos, y aún así no vio otra cosa más que puntos centelleantes contra un fondo negro. Lentamente comprendió la verdad. Estaba ciego. El ulular se hizo más intenso, cuando Nedry consiguió ponerse de pie, y tambaleándose volvió hacia el coche, apoyándose contra el panel lateral, mientras una oleada de náuseas y vértigo lo envolvía. El dinosaurio estaba cerca ahora, podía sentir que se acercaba, era oscuramente consciente del jadeo del animal, pero no podía ver nada, y su terror era extremo. Extendió las manos, agitando en todas direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar. Entonces hubo un nuevo dolor, quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre, y Nedry se tambaleó, buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo,
para tocar el extremo desgarrado de la camisa, y después una masa espesa, resbaladiza, que resultaba sorprendentemente tibia, y con horror súbitamente se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos. El dinosaurio la había abierto en canal, los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío, era la pata del animal, y después sintió un nuevo dolor, a ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más intenso, y mientras era levantado y puesto en pie, supo que el dinosaurio le había tomado la cabeza entre las mandíbulas, y al horror de esa comprensión le sucedió un deseo final de que todo terminara pronto. En la película Nedry también muere a manos del Dilophosaurus, pero la escena está mucho más censurada, aparte de que tiene cierto toque humorístico, ya que en la película Nedry actúa a modo de personaje cómico, cuando en el libro es un informático y espía industrial que va totalmente en serio. Conectado con esto último, decir que a diferencia de la película, en los libros todo el personal del parque es muy serio y competente. Solo que debido a las ansias y los plazos límites de los inversores, el parque está obligado a estrenarse antes de lo que muchos suponían, por lo que la mayoría de la plantilla del parque sabe que están caminando a ciegas en unas instalaciones peligrosísimas y que todavía tienen muchos defectos. Pero por supuesto, John Hammond, director de InGen, desea que su parque comience a generar dinero lo antes posible, porque esa es otra. En las películas Hammond es el abuelito simpático y algo infantil que adora a sus nietos, pero en los libros es mucho más siniestro, un multimillonario excéntrico que solo quiere recuperar la inversión y que le den el visto bueno a su parque. El único motivo por el que decide llevar a sus nietos a la isla es para demostrar al abogado Genaro y compañía que el parque es tan seguro que está dispuesto incluso a llevar a sus nietos. Entre otras diferencias que hace que los libros sean mucho más siniestros está el papel del Dr. Wu, el genetista jefe del parque, que en las películas solo aparece en una escena de apenas 5 minutos, pero en el libro es un personaje clave en el desarrollo de la trama. Para empezar, Wu es el arquetipo del científico Frankenstein, que piensa que el fin justifica los medios. Ve la naturaleza y los genes como herramientas con las que juguetear, y piensa que las preocupaciones éticas solo ralentizan el progreso. Hay una escena bastante siniestra en la que Alan Grant, el paleontólogo protagonista, pregunta a Wu sobre el ADN de cuántas especies ha conseguido aislar. La respuesta de Wu es algo así como: no lo sé, perdí la cuenta. Wu no piensa en sus creaciones como seres vivos, sino como líneas de código genético en una pantalla. Aún así, llega un punto en la historia, cuando las instalaciones del parque comienzan a fallar, que Wu comienza a tener miedo de sus creaciones, al igual que el Dr. Frankenstein teme su creación. Le comenta cosas a Hammond, como que tendría que haber diseñado de otra manera a los animales, para que fuesen más lentos, por ejemplo, cosa a la que incluso John Hammond considera aberrante, ya que a pesar de todos sus fallos como multimillonario excéntrico, considera a los animales del parque casi como su familia, y a lo largo de la historia habla de una forma paternalista sobre ellos. Una de las partes que hiela la sangre en el primer libro es cómo se dan cuenta que los dinosaurios se están reproduciendo. En el viaje con el jeep por el parque, Timmy ve un pequeño velociraptor en un recinto que no debería ser el suyo. Wu dice que eso es imposible, los dinosaurios de Jurassic Park han sido creados y modificados genéticamente para ser hembras, no pueden reproducirse. Es entonces cuando, después de un par de operaciones rápidas en los ordenadores centrales del parque, todas las pantallas comienzan a parpadear. Los personajes descubren que los sensores del parque han detectado a muchos más dinosaurios de los que debería haber, en diferentes recintos. Parece que especialmente los velociraptores han estado moviéndose a sus anchas por todo el parque sin que nadie se diese cuenta. El motivo de que desde el puesto de mando del parque nadie ha hecho saltar las alarmas es que en la consola siempre marcaban el número exacto de dinosaurios creados, por lo que siempre aparecía como lleno, pero nadie preguntó al ordenador por un número superior al establecido. Otro gravísimo error del parque por la arrogancia y el descuido de una compañía que cree tener todo bajo control, cuando en realidad, como dice el Dr. Malcolm, los sistemas complejos, como los ecosistemas o los sistemas de instalaciones gigantes, en este caso ambas, tienden al caos. Pero la razón de la reproducción de los dinosaurios, así como el origen del aspecto más perturbador de esta historia, es otra vez resultado del Dr. Wu y su grupo de genetistas. En la visita al centro recreativo, explican que el ADN de los dinosaurios extraído de los mosquitos en el ámbar está incompleto, y que han tenido que rellenar estos huecos de ADN utilizando genes de otros organismos. Tanto en el libro como en las películas, el Dr. Grant hace la conexión entre el ADN de anfibios y la reproducción de los dinosaurios del parque, ya que varias especies de anfibios pueden cambiar de sexo con cambios hormonales. Otra consecuencia de los genes de anfibio es que algunos dinosaurios del parque tienen una visión basada en el movimiento, como el T-Rex. En la película, Alan menciona que la visión del tiranosaurio real se basa en el movimiento, pero esto no tiene sentido. En realidad los tiranosaurios deberían tener una visión excelente, como demuestran sus cráneos con cuencas binoculares. En el libro, Alan Grant se sorprende cuando se da cuenta que el tiranosaurio no puede verle cuando está quieto junto a uno de los jeeps, aunque el animal sabe que está por ahí, y ruge intentando que Alan se asuste y se mueva para poder verle. Es entonces cuando Alan se da cuenta que algunas especies del parque, como es el caso del tiranosaurio, tienen un porcentaje significativo de ADN de rana, y al igual que las ranas, no podrá detectarle si no realiza un movimiento brusco. Pero además del ADN de anfibios, parece ser que los genetistas de InGen han cogido genes aleatorios de diferentes criaturas para poder completar sus dinosaurios de parque temático.
lo que ha dado como resultado animales con características que no deberían estar ahí, como la visión por movimiento, las lenguas bífidas, escupitajos venenosos, mordiscos anestésicos, agresividad extrema rozando el sadismo o comportamiento colonial, algo que se da en insectos y no en vertebrados. Estas características bizarras se subrayan en el segundo libro, El Mundo Perdido, en el que aparecen una pareja de carnotauros que se mimetizan perfectamente con el entorno al instante, más parecido a cómo un pulpo cambia el color y la textura de su piel que a cómo cualquier otro animal terrestre lo haría. Todo esto hace que muchos personajes en los libros saquen a relucir la siguiente cuestión. No sabemos al 100% cómo eran los dinosaurios, ya que están extintos. Así que al crear estos dinosaurios de laboratorio, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien y que no hemos creado unos engendros de parque temático? Los animales que más razones dan a los personajes para pensar esto último, y a la vez los encargados de las partes más horripilantes del libro, son sin duda los velociraptores. Desde el principio nos dejan claro que de entre todos los dinosaurios del parque, con los que más cuidado se ha de tener es con estos. Casualmente aquellos que han estado sueltos por el parque a su antojo desde el principio. Estos animales poseen una agilidad y velocidad inigualable, que incluso sorprende a Alan Grant. Es por ello que la seguridad en el recinto de estos animales es de máximo nivel. Ni siquiera se permite a los visitantes acercarse a la barrera. Como dice Robert Muldoon, el guarda forestal del parque, los velociraptores son expertos del escapismo. Pero lo que de verdad hace que estos animales sean terriblemente peligrosos es que combinan esta fuerza y destreza física con una mente calculadora y sadista. Los científicos encargados del parque ya sabían que los velociraptores eran inteligentes, pero no al nivel de planear trampas complejas, como es el caso de la trampa del centro de visitantes, donde la paleobotánica Ellie está distrayendo a un par de velociraptores a través de una verja, para permitir que los demás vayan a restablecer la corriente. Pero es entonces cuando Henry Wu, que está observándolo todo desde el balcón, se da cuenta que en realidad son los raptores los que están distrayendo a Ellie, y que todo es una trampa. Y es cuando Wu sale a decirle a Ellie que vuelva al edificio, cuando un tercer raptor cae desde el tejado sobre el Dr. Wu y comienza a destriparle, en el acto usando sus garras curvas como cuchillos de carnicero, mientras Wu sigue vivo, viendo cómo el animal le saca sus entrañas. Otro de los momentos más sorprendentes sobre los raptores ocurre cuando encuentran el nido central en un sistema de túneles subterráneos, donde Alan y compañía observan el extraño comportamiento grupal de estos animales. Comentan que casi parece un comportamiento colonial, al igual que muchas especies de insectos sociales. Se comportan de una forma casi militar, siguiendo un orden jerárquico estricto, con los ejemplares más jóvenes formando filas y moviendo la cabeza al unísono, y todos siguen las órdenes de una hembra alfa, que tiene una característica estructura en la cabeza. Pues esto ha sido una pequeña exploración de las partes más perturbadoras de la obra Jurassic Park y El Mundo Perdido. Espero que os haya gustado, y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Te ha hablado Davichenko y te deseo buenas noches. Nada, es broma. ¡Chao!